durante 24 horas al día, sobreexigidas en tareas múltiples, constantes y simultáneas. Es importante abordar este tema, por cuanto muchas mujeres de seguro nos sentimos identificadas en esta realidad. Y hasta nos hacemos la pregunta diaria: ¿cómo desconectarnos nuestra actividad en casa logrando alta concentración para conectarnos en una modalidad de trabajo? Difícil tarea. A través de este foro, Desafío de las Mujeres en el Teletrabajo, buscamos visibilizar esta realidad, sumar experiencias y proponer una ruta para conllevar este gran desafío en esta etapa importante de la evolución que nos ha tocado como seres humanos. Estos tiempos de coronavirus, estos tiempos de confinamiento y de pandemia. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos al foro virtual Desafíos de las Mujeres en el Teletrabajo. Saludamos la participación de todos ustedes, nuestros compatriotas de Ecuador. También tenemos participantes desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, España, Francia, México y Perú. A todos ustedes, bienvenidos. Bienvenidos también a aquellos caballeros que se han dado cita en esta tarde. Tenemos una gran participación de caballeros. Felicitaciones a todas las mujeres que están participando. Habemos personas universitarias, también hay personas de empresas privadas, de otras instituciones públicas, amas de casa y estudiantes. El día de hoy tenemos dos distinguidas panelistas, la doctora Claudia Segovia Salcedo y la doctora Liliana Castañeda Rentería. La profesora Claudia Segovia es profesora de la ESPE y coordinadora nacional de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Y la doctora Liliana Castañeda es profesora de pregrado y posgrados de la Universidad de Guadalajara de México. Y también es coordinadora del Grupo Iberoamericano de Investigación sobre Conciliación y Corresponsabilidad Familiar. Aunque son muy diferentes los modos en que las mujeres y la familia atraviesan estos tiempos de cuarentena, hay casos repetidos. Por ejemplo, el teletrabajo, la limpieza del hogar, las clases escolares en casa, el cuidado de alguien que lo necesite, preparar la comida, el desempleo, los problemas económicos, la violencia intrafamiliar, las dificultades para salir a comprar los productos de primera necesidad, y las mujeres que tienen a cargo personas a quienes no pueden encargar a su vez en estos momentos de confinamiento. Por ello, este evento, justamente, es un evento que es organizado dentro de un programa denominado Educación Global desde el Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Se busca plantear y aportar un diálogo, discusión y debate de altísimo nivel académico sobre nuestras realidades alrededor de la sociedad y de manera particular en las universidades. Muy bien, vamos a explicarles sobre la metodología del foro. Hemos procedido a deshabilitar sus micrófonos y sus cámaras para garantizar una mejor conectividad. También receptaremos sus preguntas a través del chat interno para que ustedes puedan hacer las preguntas a nuestros panelistas. Las panelistas harán su exposición en primer momento y posteriormente responderán sus consultas. Bueno, sin más, vamos a dar la bienvenida a Claudia Segovia Salcedo, quien tiene una licenciatura en Ciencias Biológicas por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, tiene un máster en Ciencias por la Universidad de Ohio en Estados Unidos, tiene un doctorado por la Universidad de Florida, también en Estados Unidos, profesora e investigadora a tiempo completo de la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Es cofundadora y coordinadora nacional de RENCI. También es expositora en eventos internacionales, científica y apasionada por los temas de ecosistemas. Es investigadora en temas de género también y comparte muchas similitudes con todas las personas que nos sintonizan o que nos acompañan en esta tarde. Muy bien, Claudia, doy la bienvenida y le cedo la cámara para que pueda compartir también su presentación. Bienvenida y muchas gracias por darnos un poco de su tiempo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Doris. Realmente es un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes, no solamente representando a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sino a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Muy agradecida no solo por la invitación, sino a todos ustedes que se han unido a conversar este tema tan interesante que nos afecta a todos y todas. Y espero que después de este foro podamos todos buscar soluciones conjuntas. Con esto quisiera dar paso a mi presentación. Entonces, el día de hoy me gustaría conversar con ustedes y darles mi perspectiva de los desafíos de las mujeres científicas en el trabajo. Yo me voy a enfocar un poco a mujeres en ciencia y academia, pero sin embargo me gustaría enfatizar que esta perspectiva no solo se centra en aquellas mujeres que nos dedicamos a ciencia y academia, y vamos a ver a lo largo de la presentación que esto nos afecta a todas las mujeres que estamos viviendo justamente esta crisis sanitaria, esta crisis económica y también una crisis social. Como bien lo dijo Doris, yo pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes tienen aquí la información de mi correo electrónico o de mi Twitter. A lo largo de esta charla me gustaría tocar y me gustaría dividirla en tres puntos importantes. Primero, me gustaría conversar con ustedes y contarles la perspectiva de esta carga de trabajo que Doris ya nos habló un poco de lo que vivimos a diario y de todas esas actividades que tenemos que cumplir. Cómo eso afecta nuestra producción, en este caso la producción científica, pero como les decía, cómo eso también puede afectar a nuestra producción profesional en general. Y por último, la participación de las mujeres en crisis. La crisis definitivamente ha evidenciado las inequidades del trabajo en el hogar. Como ustedes pueden ver en la lámina, muchas veces se dice que las mujeres somos multifacéticas, que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez. Sin embargo, esta crisis sanitaria ha evidenciado que tenemos demasiadas cosas que hacer a la vez y que muchas veces nos sentimos abrumadas. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta charla y poder entender un poco que creo que es importante visibilizar el problema para darlo solución. Pero analicemos también un poco el contexto. ¿Dónde estamos las mujeres en esta crisis sanitaria? Y simplemente les voy a dar dos datos interesantes que nos ponen en perspectiva el rol tan importante que estamos cumpliendo las mujeres y que cumplimos las mujeres en esta crisis sanitaria. Si nosotros analizamos a nivel global en el personal de enfermería, el 90% somos mujeres, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como ustedes ven, estamos en la primera línea de defensa de esta crisis sanitaria. Por otro lado, tenemos otro aspecto importante, que es el aspecto de educación. Y dentro del aspecto de educación, a todo nivel, no solamente a nivel escolar, de bachillerato, de pregrado y de posgrado, a nivel mundial tenemos que el 66% del profesorado somos mujeres, de acuerdo a los datos del Banco Mundial. Entonces, eso les da una idea de las áreas en las cuales las mujeres estamos cumpliendo un papel, ¿no? Y estos datos son no justamente en esta crisis sanitaria, sino los datos a nivel mundial antes de que surja esta pandemia. Entonces, analicemos un poco lo que conversábamos y lo que Doris nos decía, ¿verdad? Hay un porcentaje de tiempo que todas las mujeres utilizamos para ese trabajo no remunerado, ese trabajo de los hogares. Aquí podemos ver unas cifras que son realmente significativas. Justamente Doris nos decía que tenemos compañeros y compañeras que se están uniendo desde México, desde Argentina, desde Chile. Entonces, fíjense, y quisiera llamar la atención principalmente a mis compatriotas ecuatorianas y ecuatorianos, que como ustedes pueden ver, dentro de Sudamérica, uno de los países con más altos porcentajes de tiempo de trabajo de remunerado en hogares a cargo de mujeres es Ecuador, con un 79%, que lo iguala Honduras.
En el caso tenemos de México, también tiene un porcentaje sumamente alto con 74%, Perú con 72%, Chile con 69%, y como nosotros podemos ver, Argentina con 71%. Son valores sumamente altos del porcentaje de ese tiempo no remunerado que implica justamente cuidado, alimentación, limpieza, todo lo que implica el trabajo de la casa. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, estas cifras ya nos dan una perspectiva de ese trabajo que las mujeres usualmente somos las que cargamos. Pero veamos estos datos en la perspectiva de esta crisis sanitaria del COVID-19. No tenemos muchos datos de Ecuador, pero quería compartir los datos que he podido recabar de otros países. En el caso de Chile, tenemos que el 92% de las mujeres cocina y limpia mientras trabaja, teletrabaja. Entonces ustedes ven que estamos trabajando y al mismo tiempo tenemos la lavadora, tenemos la cocina, estamos limpiando. En Estados Unidos, los datos nos demuestran que el 80% de las madres asumen el trabajo del hogar durante la pandemia. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, son cifras sumamente altas en relación a las funciones y a los roles que están cumpliendo las mujeres en esta pandemia. Pero, ¿qué pasa en la comunidad europea? En la comunidad europea, el rato que tú le preguntas a una familia, ¿quién es el que cocina en la casa? El 63% de las familias europeas contestan que la mujer es la que se hace cargo de preparar la comida. Y en el caso de igual la comunidad europea, el 58% de las mujeres utiliza 2 o más horas del día en quehaceres domésticos frente a un 35% de hombres durante la pandemia. Con estos datos, ¿qué podemos ver? Que independientemente del país o del continente que estemos analizando, esta carga de trabajo extra recae sobre las mujeres, ya sea en un porcentaje pequeño o un porcentaje alto, cae en las mujeres. Entonces, como ven, es ese trabajo extra que se sabía anteriormente, pero sin embargo que con la pandemia se está visibilizando y está aumentando. Pero quisiera también tocar un tema que probablemente no se toca mucho y que está ahí, y es un trabajo invisible. No solamente este trabajo no remunerado, sino uno que se le conoce como esta carga emocional y esta carga mental. Muchas de las mujeres, por no decir la gran mayoría o todas las mujeres, somos las encargadas de la cohesión del hogar. Somos encargadas de la estructura, somos encargadas de manejar los horarios, la salud, que todos se sientan bien. Pero lo interesante de esta carga mental y carga emocional es que las mujeres no solamente nos hacemos cargo de la carga emocional de nuestro núcleo familiar, sino también de nuestra familia extendida. Y ya vamos a ver que incluso ni siquiera de nuestra familia extendida, muchas veces de nuestra familia profesional o académica. Y esta carga mental y este trabajo invisible muchas veces es más pesado que el mismo cargo físico de los quehaceres domésticos. Muchos de ustedes deben haber oído y escuchado a familiares cercanos que te dicen, yo me preocupo que ustedes se preocupen. Entonces es esa carga emocional que cargamos las mujeres. O cuando mis hijos salen, yo no duermo porque tengo miedo de que se infecten. Entonces tomen en cuenta que esta carga mental y esta carga emocional ya existía antes del COVID-19, pero con esta crisis sanitaria, esta cohesión emocional, esta preocupación por la salud se ha exacerbado con esto y entonces esta crisis o esta carga emocional y mental en las mujeres ha aumentado mucho más, porque hay cosas que no podemos controlar, pero igual no nos quitan esa carga que tenemos. Y en varios estudios se ha demostrado que esta carga emocional o mental es transversal a cualquier realidad socioeconómica, cultural, étnica. Entonces, a más de lo que ya vimos anteriormente, de esta carga de trabajo extra que tenemos las mujeres, hay que tomar en cuenta este trabajo o esta carga emocional. Esto es importante que lo asimilemos, esto es importante que lo visibilicemos, porque si nosotros no estamos conscientes de trabajar en esa carga emocional y un poco liberarnos de esa carga emocional y aprender a
conocer cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar, especialmente en esta crisis sanitaria. Entonces tenemos que empezar a trabajar de una manera personal para luego ir trabajando con nuestra familia y también con nuestra comunidad. Entonces, esta sería la primera perspectiva de la carga de trabajo. Esta carga de trabajo, como vimos, de horas no remuneradas, pero al mismo tiempo estas horas de trabajo invisible, que le estamos llamando como una carga mental o emocional. ¿A qué lleva todo esto? Hay estudios en Argentina que se han hecho en las últimas semanas que demuestran que las mujeres estamos más cansadas. Ustedes ven que hay un 49% de mujeres en Argentina que nos dicen, estoy abrumada, me siento cansada. Y si ustedes conversan con muchas de sus compañeras de trabajo, con sus colegas, con sus familiares, ellos les van a decir, me siento cansada. ¿Por qué? Por todo lo que tenemos que enfrentar y todo lo que tenemos que manejar. Entonces, ese sería el primer punto que quería tratar, la carga de trabajo. Y vamos a ver el siguiente punto para luego concluir con los tres perspectivas. Entonces, el siguiente punto que quería analizar con ustedes es la producción científica. Y como les decía, esto lo podemos cambiar con producción profesional. Yo me voy a enfocar un poco en datos en ciencia y en academia, pero igual esto se puede definir también en aspectos de producción profesional. Muchas mujeres en academia e investigación, no solo en el Ecuador, sino en América Latina y en el mundo, ocupan puestos de medio tiempo y trabajos ocasionales. ¿Sí? ¿Qué genera esto? Genera inestabilidad laboral. Entonces, ¿por qué muchas mujeres ocupamos puestos de medio tiempo o ocasionales? Porque esos puestos nos permiten cubrir justamente las necesidades de cuidado, de protección y estos trabajos no remunerados que requerimos para manejar un hogar, ¿sí? Entonces, en la situación actual, en la situación económica mundial, ¿cuáles van a ser los puestos que van a ser eliminados? Van a empezar puestos ocasionales, después con puestos de trabajo a medio tiempo. Entonces, el porcentaje de personas desempleadas, en la mayoría de los casos, van a ser un porcentaje alto de mujeres, ¿sí? Entonces, eso lleva a otros problemas económicos. Obviamente, esto también lleva a una menor producción científica, una menor producción de patentes, una menor producción de artículos científicos. Primero vamos a analizar en la área de STEM, que es ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, en donde se tienen algunos datos interesantes. En esta siguiente gráfica, ustedes pueden observar en la parte superior que son unos repositorios de artículos científicos en revisión, ¿sí? Que han surgido muchísimo en estos últimos meses, principalmente por la crisis sanitaria. Ustedes pueden ver en un color un poco más pálido justamente la producción de todos los autores en el año desde marzo hasta abril del 2019 en comparación de marzo a abril del 2020. En la primera columna tenemos mujeres y en la segunda columna tenemos hombres. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar aquí? Que los hombres han tenido un incremento en la producción de artículos científicos de un 6.4% frente en ese mismo tiempo de mujeres de un 2.7%. Eso quiere decir que los hombres han duplicado su productividad en relación a las mujeres. El dato que analizamos, la presencia de autores principales o primeros autores. ¿Qué es lo que vemos? Que aquí no solamente se duplica, sino se triplica. Los hombres producen 3 veces más artículos de primer autor en relación a sus colegas mujeres. Y si vamos en relación a autores de correspondencia, que son también los autores que revisan todos los correos del artículo. Entonces, fíjense que de igual manera tenemos un 26% en hombres aumentado, mientras tanto que en mujeres un 24%. Eso quiere decir que los hombres de manera general han producido más durante esta época, ¿sí? Después tenemos en la parte inferior, tenemos justamente en relación específicamente a estos últimos meses, es decir, de enero a febrero y de marzo a abril, para analizar específicamente esta época de cuarentena y de crisis sanitaria. Y de igual manera podemos ver que en el caso de los hombres ha habido un aumento de un 19%, de un 20%, mientras tanto que en las mujeres ha habido
un 19%. O sea, se sigue manteniendo que si analizamos todos los autores del artículo, siempre va a haber una mayor cantidad de autores hombres. Cuando nuevamente en esta sola época tenemos igual que se duplica la presencia de autores hombres y igual de los autores de correspondencia. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que en el área de ciencias principalmente la producción masculina ha aumentado notablemente si la comparamos con la producción femenina. Aquí tenemos el análisis de primer autor y ustedes como pueden ver en rojo tenemos la presencia de primeras autoras femeninas que son aquellas las que lideran la investigación y lideran la publicación, principalmente las que escriben el artículo científico, y tenemos que en la mayoría de los casos las mujeres han bajado, ustedes tienen que aquí han bajado en relación a los otros, en Arbix, que es un repositorio, ha ido más o menos a la par, igual que en Bio. ¿Sí? Si nosotros analizamos en general lo que se le conoce ahora en este artículo científico acerca del efecto COVID-19, nosotros podemos ver en relación a revistas médicas que, como ustedes imaginarán, han tenido un gran movimiento con esta crisis sanitaria y muchísimas publicaciones, podemos todavía ver que el porcentaje de autores femeninos ha disminuido en relación al 2019 en la misma época del año. ¿Sí? Entonces, esta publicación y estos análisis se dieron en la revista Nature, que nos dan una idea cómo realmente el COVID está impactando en nuestra producción científica, justamente por el primer punto, que es esta carga de trabajo que tenemos en nuestra casa. Pero unos me podrían decir ustedes, bueno, tal vez solo es en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Probablemente en las humanidades y artes no se dé esta misma tendencia. Sin embargo, lo que podemos ver es de que sucede exactamente lo mismo. Entonces, los editores de la revista de Ciencia Política y de Economía, ellos también encuentran una reducción en los artículos liderados por mujeres, ¿sí? También los investigadores notan que las mujeres están publicando menos justamente porque se dedican no a publicar, sino a un cuidado de la familia académica. Se ha visto que muchísimas de las mujeres tienen un gran porcentaje de cantidad de horas de gestión. Si ustedes revisan especialmente en la situación y la realidad del Ecuador, la mayoría de las mujeres ocupamos puestos de gestión o tenemos horas de gestión en un porcentaje mucho más alto. En estudios que se han hecho a nivel internacional, se dice que las mujeres presentan 1.5 horas de servicio o de gestión más en relación a sus colegas. Estos son datos del 2017, no hay datos todavía para estas épocas, pero muy seguramente esta proporción de horas de servicio van a ir aumentando. En esta gráfica, ¿qué es lo que podemos ver? Que no solamente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas se da esta misma tendencia. Aquí ustedes pueden ver, estos son unas revistas de economía y de ciencias políticas, en las cuales lo que tenemos en esta línea gris es el número total de autores femeninos, y como ustedes pueden ver en la presencia en esta cuarentena del COVID, el número de autores femeninos ha disminuido notablemente. Entonces no es solamente de una determinada área, sino es una cuestión general. ¿Qué es lo que podemos decir entonces de esta parte? Que nosotros hemos tenido menor producción, eso implica menos artículos, menos fondos, ¿sí? Porque los artículos te llevan a tener más cantidad de fondos. Si no producimos artículos, entonces vamos a tener menos fondos de investigación. Y entonces, a la larga, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una ciencia que está hecha por hombres, para hombres, que es un poco lo que queremos romper esto, y que esta crisis no necesita. Necesita una ciencia mucho más inclusiva y mucho más diversa para dar la solución que tenemos. Otro de los puntos importantes que se ha visto a lo largo de este proceso es que las mujeres estamos en el trabajo operativo, producimos los datos, apoyamos a los tomadores de decisiones, pero muchas veces no estamos en las publicaciones.
¿sí? Entonces, por eso que no se ve el rol de la mujer en artículos científicos, porque estamos en la parte de atrás de este trabajo operativo. Y finalmente quisiera pasar al tercer punto de esta charla. Como ustedes ven, hemos visto por primera parte esta carga laboral, segundo, esta producción, y quisiera terminar esta participación hablándoles acerca de la participación en la crisis. Y volvemos un poco a este contexto global, ¿verdad? El 70% del personal de salud a nivel global y mundial somos mujeres, pero apenas un 25% de esas mujeres estamos en puestos de liderazgo, ¿sí? En el caso del Ecuador, los datos más recientes que tenemos desde abril del 2020, 1.600 entre administrativos y personal de salud estuvieron contagiados con COVID-19. Muchos de ellos murieron. Entonces, eso nos da una idea de que las mujeres estamos en la primera línea, ¿sí? Pero a pesar de estar en la primera línea, cuando tú analizas y ves artículos que te hablan acerca del rol del personal femenino, eh, el personal femenino es percibido como menos competente, que está lista, pero para trabajos básicos, y que los trabajos que mejor realiza son los trabajos de cuidado. Entonces, volvemos a ver este primer punto en relación al tercero, que muchas veces las mujeres no se nos ve bien en puestos de liderazgo, ¿sí? Es ese estereotipo que tenemos, que el liderazgo está siempre dominado por esta percepción masculina. Nosotros en la red hemos empezado a hacer un pequeño análisis a través de unas encuestas y también de un seguimiento de webinars y paneles en esta época. Y nos hemos dado cuenta que las expertas son menos invitadas a paneles. Las mujeres son menos citados en medios de comunicación. Justamente hace pocas semanas sucedió un caso muy interesante. Una colega había publicado un artículo científico como primera autora en relación al manejo de crisis en medicina, pero los medios de comunicación ecuatorianos llamaron a entrevista a sus colegas, a sus coautores y no a la primera autora. Eso nos da una idea de cómo se maneja esto, ¿no? Entonces las mujeres usualmente no aparecemos en los medios de comunicación. Independientemente de la experticia, los hombres ocupan los espacios más mediáticos. Ustedes pueden ver en la radio, prensa, televisión, quiénes son los que están dando las opiniones acerca de la crisis sanitaria o de soluciones o de propuestas. Usualmente son hombres, ¿sí? Las científicas en que hemos trabajado y las académicas en que hemos trabajado en generar grupos de trabajo, puentes entre academia y ciencia, y nuevamente volvemos a tocar este tema. Somos aquellas que estamos tras bastidores. Entonces, eso que habíamos visto en el aspecto de producción académica también se da en participación. Y eso también viene por unos roles y estereotipos que vamos llevando desde hace mucho tiempo. A las mujeres usualmente no nos gusta hablar, no nos gusta dar entrevistas, porque siempre hemos visto el liderazgo y la presencia masculina dominante en estas áreas de, eh, de los medios. Pero aquellas mujeres que logran participar, se les hace más difíciles. Aquí ustedes pueden ver en este slide algunos de los webinars que nosotros como Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas hemos encontrado. Y como ustedes pueden ver, no importa el área que estemos tocando, es desde finanzas, planificación, ingeniería, inclusión. Tuvimos también un panel de hombres sobre embarazo, sensores remotos. Ustedes digan el tema y en los webinars el porcentaje de invitadas y de expertas es bajísimo, ¿no? Entonces nosotros les invitamos como Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas a tratar de crear estos paneles mucho más inclusivos. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos preocupa es de que se asocie la experticia con hombre, cuando también existen mujeres expertas. Y también el segundo punto importante es de que si nosotros vemos este tipo de paneles llenos de hombres, no estamos generando estos modelos a seguir. Si tenemos unas jóvenes o niñas que están interesadas en planificación, si están interesadas en ingeniería, al ver solo hombres, no van a querer ingresar a ese medio porque se van a sentir intimidadas. Entonces, por eso es importante que haya una presencia mixta
en estos tipos de paneles. Y como les decía anteriormente, aquellas mujeres que han logrado sobrepasar y que son mujeres visibilizadas, en algunos estudios se ha demostrado que son más atacadas por los medios. ¿Por qué? Porque tenemos esta percepción negativa de las mujeres en liderazgo. Además, su opinión es mucho más juzgada. En estudios en las redes sociales se ha visto que incluso se habla de un abuso cibernético. Estudios también nos demuestran que el Twitter, la información compartida por un hombre, es retuiteada el doble que el de una mujer. Entonces, como ven, tenemos estos mismos estereotipos que tenemos en la casa, que tenemos en nuestra sociedad, se siguen reproduciendo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Ustedes han visto estos tres parámetros, estas tres áreas que he querido tocar con ustedes. Y como les decía al inicio, es importante visibilizar el problema, es importante hablar de este problema y de ahí la felicitación a generar estos foros para conversar, para empezar a analizar estas perspectivas dentro de casa y también fuera de ella. Esta crisis sanitaria nos ha dado la oportunidad para repensar esos espacios de tiempo y la vida familiar. Y eso yo creo que es muy importante y tenemos que tomarlo y analizarlo. Estos espacios, buscar un espacio de trabajo en nuestra casa, porque usualmente nuestro espacio de trabajo no era en la casa, teníamos nuestra oficina, teníamos nuestro laboratorio, pues bueno, ahora tenemos que crear y analizar y buscar ese espacio de trabajo para seguir adelante en este proceso. Dividir el trabajo del hogar es sumamente importante, el conversar con nuestra pareja, conversar con nuestros hijos, con nuestra familia y dividirnos del trabajo, porque si bien el hogar está formado por todos y todos tenemos que sacar adelante el hogar y por lo tanto dividirnos todas estas funciones de trabajo. Y esas funciones de trabajo también empieza por nosotros liberar esas funciones, porque yo lo digo por experiencia propia, que a veces digo, no estás limpiando como deberías, me gustaría que barras de esa manera. Entonces, un poco liberar ese trabajo y de esa manera colaborar todos juntos para lograr ese trabajo en equipo de todas el trabajo que implica el mantener un hogar. Crear áreas donde se puedan compaginar el trabajo y la vida familiar. Ustedes ven que ahora tenemos la posibilidad, aquellos que estamos en academia, el poder dar clases sincrónicas y asincrónicas, es decir, a veces dejamos un trabajo, mandamos trabajo en las horas específicas y seguimos avanzando. Entonces, eso también nos ha permitido el no solamente ser profesionales, sino también ser esposas, también ser madres, también ser hijas, también ser hermanas. Esta crisis también nos permite analizar la participación de las mujeres. Necesitamos, como les decía anteriormente, generar espacios más inclusivos. Necesitamos incrementar la participación de las mujeres y no solamente de las mujeres. Nosotros vivimos en un país multicultural, ¿sí? Necesitamos incrementar la participación para no distorsionar la realidad, porque la realidad no solamente es de un 50% de la población, sino tenemos otro 50% que tiene otra perspectiva de las soluciones. También quería invitarles, como les decía anteriormente, a que se contacten con la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas si ustedes quieren hacer un webinar o un panel y necesitan expertas en diferentes áreas, en el área académica y científica, o si no, hay otros grupos, otras organizaciones que se están uniendo para generar esta mayor participación y mayor inclusión en información, como es el caso de la base de datos Sí hay expertas del grupo GK, en la cual ustedes pueden participar y también pueden contactarse con ellos si ustedes quieren buscar personas en diferentes áreas. Como hemos visto a lo largo de estos minutos, la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo ha visibilizado esos desafíos que muchas veces están ocultos en casa, que no queremos hablar y que estamos enfrentando las mujeres en ciencia. Y como les decía, no solamente las mujeres en ciencia, sino todas las mujeres, y no solamente del Ecuador, sino de todo el planeta. Y recordarles nuevamente que es importante visibilizar el problema para encontrar una solución. Y este tipo de foros nos está permitiendo eso. Y quisiera terminar diciéndoles que la solución a estas crisis, y especialmente esta crisis sanitaria, está en las manos de todos
y todas. Y juntos podemos salir adelante. Con esto, muchísimas gracias. Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias. Muy clara, con ejemplos muy concretos y con situaciones que vivimos todas las mujeres realmente en nuestros hogares, indistintamente de la cantidad de habitantes que tengamos y del giro de situación en la que estemos trabajando. Es indistinta, pues normalmente estamos habituadas en este mismo círculo y compartimos básicamente las mismas experiencias. Más adelante vamos a dar paso, Claudia, muchísimas gracias para las preguntas. Ahora damos paso a Liliana Castañeda Rentería. Hacemos la presentación de Liliana para que avancemos con su presentación. Liliana, me avisa si ya está ahí para poderla presentar. Sí, perfecto. Paso a presentar a Liliana. Liliana es una compañera académica también que nos está en Guadalajara, México, es abogada por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en gestión y políticas de la educación superior, es doctora en ciencias sociales también y es la coordinadora del Grupo Iberoamericano de Investigación de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar, profesora a nivel de pregrado y de posgrado en maestrías y doctorados de la Universidad de Guadalajara y asimismo es expositora en eventos internacionales e investigadora en temas de género. Liliana, muchas gracias por la apertura, muchas gracias por darnos este espacio. Bienvenida, le damos paso, pues entonces, para que pueda hacer su presentación y compartirnos su pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer a la invitación a Doris y a los organizadores, a Claudia por compartir la mesa. Y bueno, inicio con la presentación. Como decía Doris, soy profesora en la Universidad de Guadalajara y desde México estamos aquí participando. Yo voy a iniciar dando como un panorama general en el caso de México, de las mujeres y el trabajo, para justamente ahondar un poco en lo que ya nos expuso Claudia de las diferencias entre el trabajo no remunerado, el trabajo remunerado, y sobre todo centrarme específicamente en los trabajos de cuidado. En México, digamos que las estadísticas nos dicen que hay bueno, hasta antes de esta crisis, que son las estadísticas más recientes, un 45% de las mujeres mayores entre 15 años, mayores de 15 años, eran parte de la población económicamente activa. Para el 2018 se registra que el 72.9% de las mujeres que trabajan son madres, lo cual determina u otorga una característica particular para entender qué complicaciones o qué tensiones vive una mujer que trabaja, pero que además tiene a su cuidado hijos, independientemente de que exista o no pareja. Ahora bien, generalmente cuando pensamos en el trabajo, pensamos en aquellas actividades en las que se realiza una actividad y de la cual se recibe un salario. Sin embargo, a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de muchos trabajos de feministas, expertas, digamos, en economía feminista, se ha puesto o se ha visibilizado que existe un trabajo que también es trabajo, que también es productivo en el sentido justamente de generar riqueza de manera indirecta, que es el trabajo que se realiza en el hogar. Entonces, digamos, del total de trabajo en México, ¿no?, el 41.9% del trabajo es para el mercado. Directamente se realiza esa actividad en relación a un ente, una organización, una institución o individuos, y se obtiene un recurso de ese trabajo. Pero el 55.4% de ese total del trabajo es el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar. Y es justamente ese trabajo no remunerado, invisibilizado, no reconocido, que es el foco de tensión en lo que vamos a ver más adelante. Aquí el ejemplo de México
digamos, una forma en que este tipo de trabajo ha sido visibilizado son las encuestas nacionales de uso de tiempo. En México, la más actual que tenemos es la realizada en 2014, y como pueden ver en la tabla, digamos, es muy evidente cómo el trabajo remunerado, que es el trabajo propio y apoyo a otros hogares y el voluntario, las horas destinadas por semana, digamos, en el promedio en general son 50 y hombres 17.6. En el caso de los cuidados, los hombres es un 12.4 y las mujeres un 28, es decir, y en el trabajo remunerado, es decir, el que obtiene un salario, una retribución por ese trabajo realizado, los hombres dedican 68 horas a comparación de 22 horas que realizan en promedio las mujeres, porque ya están ocupadas cuidando y haciendo el trabajo no remunerado en sus hogares. Entonces, digamos, sí hay una implicación directa, no solamente en la forma en que las mujeres se insertan al mercado laboral, remunerado, sino también en la carga de trabajo que representa hacerse cargo de lo que tradicional, social y culturalmente se asigna como un trabajo propio de mujeres que tiene que ver con los cuidados. Aquí nada más para ponerles un ejemplo, me voy rápido para, para las tablas, pero digamos, si ustedes pueden ver, la columna azul muestra la participación femenina en ese tipo de trabajos de cuidado en los hogares mexicanos. En todas, la columna azul es mayor que la naranja, que representa la participación masculina, y la línea, digamos, demuestra el promedio de horas semanales que dedican hombres o mujeres justamente a este tipo de cuidados. ¿Qué se entiende como cuidados? Bueno, desde llevar o recoger a la guardería, dar terapia, ayudar con las tareas escolares, asistir a juntas de padres de familia, llevar y recoger al doctor, al pediatra, a las actividades extracurriculares, y estar también pendiente mientras otros cuidan. Por ejemplo, estar pendiente de la niñera, estar pendiente de la persona que realiza las actividades de limpieza, la comida, etc. Aquí hay otro tipo de trabajos de cuidado, que son los trabajos de cuidado indirectos, es decir, todos aquellos con los cuales nosotros hacemos posible que, por ejemplo, una persona pueda irse bien alimentada, limpia, con ropa limpia, pueda llegar a su trabajo y pueda trabajar. De esa manera tenemos, por ejemplo, que los trabajos de cuidado indirectos pueden ser desde la preparación y servicio de alimentos, la limpieza del hogar, limpieza del cuidado. Es decir, los cuidados no solamente es estar al pendiente de un niño, una niña, una persona dependiente o un adulto mayor. El cuidado también implica tener alimentos suficientes para que ellos puedan estar nutridos, estar al pendiente de su salud, tenerles la ropa y las condiciones en el hogar adecuadas para que ellos puedan desarrollarse, estar en un lugar salubre, etc. Esta tabla ya la mostró Claudia, pero sí me gustaría hacer hincapié, digamos, en la importancia de este tipo de trabajos no remunerados y cómo en este mapa en particular se puede ver la vinculación directa de cómo los trabajos de cuidado no remunerados tienen una implicación directa con la riqueza nacional. Es decir, si se fijan, todos los países en donde los porcentajes de cuidados son más elevados, son países en los que la mujer, si se insertara en el ámbito remunerado, en el mercado laboral, podría contribuir al enriquecimiento nacional, pero esa carga de trabajo le impide muchas veces tener opciones de trabajo remunerado. Aquí en particular me gustaría que planteáramos una definición de cuidado. En el caso particular me sumo o utilizo la definición de Karina Batiani, donde se habla de que el cuidado es una actividad esencialmente femenina, generalmente no remunerada, y es una actividad sin reconocimiento y sin valor social. Y cuidar es la acción justamente de ayudar a un niño, una niña o una persona dependiente en el desarrollo de su vida cotidiana. Y ese cuidado puede ser directo o indirecto, como ya lo pudimos observar, y también tiene que ver con aquella gestión o el estar al pendiente de otros que cuidan a quienes nosotros deberíamos cuidar o que no están, digamos, cuidados directamente. ¿Cuál es el problema de este tipo de trabajos, además de impedir que las mujeres se inserten en mayor medida,
y de maneras digamos, de tiempo completo al mercado laboral. El problema con los cuidados es que nosotros muchas veces pensamos los cuidados como parte de la identidad femenina. Es decir, nosotros pensamos que las mujeres en automático, por ser mujeres, tenemos esa característica, esa personalidad, esas actitudes y esas aptitudes para olvidarnos de nosotras y pensar en los demás antes que nosotras mismas. Esto lo podemos ver, se ha evidenciado, digamos, en muchos de los estudios que se han realizado sobre la maternidad, como esa función en la cual ninguna mujer es mujer si no tiene hijos o si no cuida a unos hijos, en donde ese cuidar a los otros asigna a la mujer un espacio social en el espacio doméstico, y en donde fundamentalmente la mujer es aquella persona, o una buena mujer, una buena madre, es aquella que se olvida de sí para que los otros estén bien. Entonces, si pensamos cómo el cuidado está inserto, digamos, en la forma en que se nos socializa y en la forma en cómo se configura lo femenino, tenemos un grave problema porque pasa a ser parte de lo que nosotros somos como mujeres. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay una crisis de cuidado, eso es algo que también han evidenciado múltiples estudios, que tiene que ver con el que las mujeres ahora, además de ser madres, además de ser esposas, además de ser hijas, también tenemos, digamos, aspiraciones y pugnamos, ¿no?, por construir trayectorias femeninas particulares desde lo profesional y desde el trabajo. Y esto lo que ha ocasionado es que con la cotidianidad, aquellas mujeres que trabajan estén en pugna siempre entre su proyecto individual o el ser esa madre que puede asistir a todos los eventos escolares, en ser esa madre que prepara todos los alimentos, que limpia la ropa, que está todo el tiempo con sus hijos, etc. Y esto, digamos, que en los trabajos que hemos realizado en el Grupo Iberoamericano de Investigación, sucede no solo con las mujeres que trabajan en general, sino que también sucede con las mujeres que obtenemos o que tenemos la posibilidad de haber obtenido grados de licenciatura o posgrados. Es decir, no es un asunto que sufran o padezcan o vivan mujeres sin educación, sino también aquellas mujeres que hemos pasado, digamos, por una trayectoria amplia de obtención de credenciales universitarias. Porque pese a tener un doctorado, pese a tener una maestría, seguimos pensando y asumiendo los roles de cuidado como únicos y particulares, ¿no?, en nuestras trayectorias. Como lo decía Claudia, efectivamente la situación de la pandemia lo que ha hecho no es, digamos, que se sufra o se padezca este tipo de situaciones, sino que los ha evidenciado porque los ha exacerbado de una manera impresionante, porque nos ha recluido a todos en un espacio doméstico, donde ha hecho más visible, digamos, cómo las diferentes dimensiones de lo laboral, lo familiar, lo individual, lo privado, ¿no?, se traslapan y generan caos, tensiones, conflictos, depresión, etc. En particular, digamos, el llamado que hicieron muchas de las autoridades en todo el mundo fue este tema de quédate en casa. Y sobre esto quisiera que reflexionáramos un poco con relación justamente a cómo estamos pensando el cuidado o cómo llevamos a cabo el cuidado en nuestras familias en particular. Con el quédate en casa, la dinámica familiar sufrió reajustes que no tienen nada que ver con el fin de semana o con un periodo vacacional. Es decir, no es que parara la actividad productiva, sino que todo siguió de alguna manera en actividad. Y así entonces tenemos que se cerraron los centros educativos, pero se continuó con las actividades escolares de los hijos en edad escolar. Se cierran las oficinas, pero a nosotros se nos sigue exigiendo que demos seguimiento a nuestro trabajo, ahora incorporando las tecnologías, quienes no lo habíamos hecho, con el teletrabajo. Se cierra nuestra casa muchas veces a terceros, no solamente a visitas como amigos o familiares, sino que muchos optamos por solicitarle a la persona que trabajaba en nuestra casa apoyándonos con los quehaceres domésticos,
pidiéndole que no asistiera ya, justamente para evitar que ella pasara riesgos o que pudiera traer la enfermedad a nuestras casas. Y entonces, digamos que no solamente es estar en casa, sino que es estar en casa, trabajando, siendo la maestra de los chicos, siendo maestra de nuestros alumnos, siguiendo con la escritura de artículos e investigaciones, pero además limpiando a profundidad el hogar todos los días, a todas horas, porque el asunto de la crisis sanitaria es un asunto de salud que nos implica y nos interpela a hacer limpieza cotidiana en nuestros hogares. El quédate en casa borra las fronteras de los espacios privados y públicos, y entonces en la misma oficina o sentadas en la misma mesa del comedor somos las mamás, la mamá de Camilo, la maestra del chico que está tomando clases con nosotros en la computadora, y somos también la mamá que prepara los alimentos en las estufas, etc. Es decir, no hay un espacio delimitado para cada una de nuestras actividades, y todas están traslapadas en el mismo espacio doméstico que nos interpela en la cotidianidad. El tiempo productivo y el reproductivo se traslapan, es decir, no solamente las actividades por las que nos pagan, sino las actividades que realizamos como parte de nuestras actividades de cuidado. Y hay una disputa por el tiempo propio, ¿no? Hay una disputa que a veces se expresa y se verbaliza, pero a veces no. Hay una disputa con los otros, no solamente con la pareja, si existe, sino también con nuestros hijos, de querer un momento, necesitar un momento de silencio y calma mental en nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención en un conversatorio hace un par de semanas de Claxo, donde Natalia Genta, una socióloga uruguaya, justamente comentaba del riesgo que hay del uso mediático del quédate en casa. Es decir, los medios de comunicación asumen que nosotras estamos felices por estar más tiempo con nuestros hijos, que nosotros estamos tranquilas, que es una oportunidad impresionante para generar vínculos, etcétera, etcétera, sin considerar la situación laboral, económica, familiar que podemos tener cada una de las mujeres en diferentes espacios. Entonces hay un riesgo por romantizar el quédate en casa que invisibiliza todavía más estas tensiones y conflictos que sufrimos, vivimos, experimentamos las mujeres que trabajamos estando en casa. Para muchos el teletrabajo es la panacea, digamos. Esta pandemia para muchos es como la oportunidad que necesitaban para decir que el teletrabajo es la solución a todos nuestros problemas. Y sí, efectivamente el teletrabajo puede tener y tiene, digamos, muchas ventajas. Pero también, como visto desde una perspectiva de género, tiene múltiples riesgos, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo puede generar una desventaja competitiva para una promoción a una mujer que no demuestra su lealtad y fidelidad a la institución de manera como la puede demostrar un hombre u otra mujer que está presencialmente en el lugar de trabajo. Es decir, sí puede generar un riesgo a eso, porque se asume, en el caso de las mujeres, que el teletrabajo se busca porque es la forma en que nosotras podemos hacer lo que nos toca hacer en nuestros hogares. Y en ese sentido, el teletrabajo, digamos, si bien permite la conciliación, también es una forma de la que se reproduce la idea de que la mujer tiene como prioridad o como función principal en su vida la de hacerse cargo de sus hijos, de sus dependientes o de su casa. Entonces, digamos que en estos términos el teletrabajo tiene cosas que tendríamos que pensar para poder cuestionar y ser críticos ante estas posibilidades de trabajo necesarias, ¿sí? Pero que tampoco son la panacea en términos de la igualdad ni de la conciliación. Y finalmente, que también lo comentaba Claudia, el asunto de la carga emocional y el estrés. No solamente es el cansancio por estar haciendo varias cosas a la vez, cuidar a los hijos, la alimentación, la limpieza, la situación de la pandemia, es decir, a muchas mujeres nos ha pasado por la cabeza qué va a ser del futuro de nuestros hijos, cómo van a socializar con sus amigos, qué tipo de futuro les espera, la preocupación por nuestros padres o los ancianos de nuestra familia, etcétera, sino además toda la carga emocional, estrés y frustración que provoca el hecho
de entregar productos finales en los que tú sabes que no estás dando el 100% porque tu situación no te lo permite. Es decir, entregas artículos que tú sabes que podrías haber escrito de mucho mejor. Entregas un informe que tú sabes que pudiste haber entregado un mucho mejor informe, pero que tu situación de vida no te permite ni la concentración ni el tiempo para dedicar de manera continua para ese artículo o para ese informe, ¿no? Quienes escribimos en la academia sabemos que en lo que le llega a uno la inspiración y se logra concentrar y avanzar en una idea, pues ya llegó el niño a preguntarnos si los zapatos rojos se ven mejor que los azules, o a decirnos que tiene sed porque hay que servirle agua, o a preguntar qué van a comer el día de hoy, estando aún la pareja en la habitación contigua, por ejemplo. Los retos que yo veo, digamos, en lo que estamos viviendo durante la pandemia, pero que también tiene que ver con esta conceptualización de los trabajos de cuidado y los trabajos reproductivos y productivos, tienen que ver con estos 5 puntos. El primero, digamos, hay que entender que hay estructuras sociales y culturales en las que estamos insertos, y que no es un asunto de voluntad. Es decir, no solamente es el querer nosotros generar una familia corresponsable, sino pensamos que también estamos insertos en una dinámica en la que, por ejemplo, los patrones o los empresarios no le dan oportunidad a los trabajadores hombres de salir más temprano para recoger a los niños de la escuela, o porque asumen que están las esposas para eso, ¿no? Es decir, a veces pensar que es un asunto solamente de voluntad o que tiene que ver con un asunto individual nos hace chocar, y es importante siempre ubicarnos en una sociedad que tiene una cultura patriarcal en la que se asume que las mujeres somos las que tenemos que hacernos de eso. Y a veces las parejas que tienen la voluntad no pueden necesariamente involucrarse al 100% porque sus condiciones como hombres no están dadas para eso. Entonces tenemos que interpelar y exigir, digamos, un cambio más allá de las negociaciones privadas en el hogar, aunque estas son fundamentales, ¿no? Segundo, entender que la conciliación no es un asunto de las mujeres, es decir, el derecho a generar vínculos afectivos con los hijos, vínculos afectivos con la pareja, el derecho a un tiempo propio, ¿no? Tiempo con los amigos, tiempo de diversión, de ocio, es un derecho no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, y en el caso del cuidado de los hijos, también de los hombres. Entonces, la conciliación es un asunto que nos interpela a todos y a todas. Hay que reconocer, digamos, que los cuidados son un tipo de trabajo y no una manifestación, y no solo una manifestación de amor. Es decir, si una mujer declara estar cansada de cuidar a los hijos, de fungir de maestra de primaria y de limpiar la casa todo el día, no significa que no ame a su familia, ¿no? Significa que está cansada porque lo que hace es un trabajo que física y mentalmente es totalmente demandante, que no tiene horarios fuera, que no tiene horarios de descanso, y que es importante señalarlo como un trabajo. Aquí quisiera hacer una anécdota que me parece da a entender muy bien esta situación. Hay un chico que a veces está en casa, un pequeño niño de 6 años, que el otro día, antes de la pandemia, que venía a casa más seguido, me comentaba que su mamá nunca se cansaba. Y me decía eso porque, y yo le dije, ¿por qué dices eso si tu mamá trabaja mucho? Trabaja en tu casa, trabaja también en la universidad, trabaja. Y luego el chiquito me responde, es que yo nunca la veo descansar. Entonces ella no se cansa. Mi papi sí, ¿no? Digamos, es una anécdota de vean cómo construimos esta idea de que las mujeres siempre vamos a estar ahí para los demás, ¿no? Para el cuidado. Y que además, como lo hacemos por amor, no nos cansa, ni nos fastidia. Es importante separar una cosa de la otra. El trabajo de cuidado y de atención en el hogar es trabajo que cansa, que fastidia, que de alguna manera tiene sus malestares y que no significa y que no representa el amor que tenemos por nuestras familias.
hay que ceder y negociar, ¿no? Es importante, digamos, y también lo comentó Claudia, entender que el espacio doméstico y la maternidad desde el cuidado ha sido un coto de poder de las mujeres. Y a veces las mujeres no estamos dispuestas a negociar y a soltar ese coto de poder, ¿no? Entonces, así como aprendimos nosotras a separar la ropa y a cambiar pañales y a entender cuando el niño está tranquilo o no, también los varones pueden entender y hay que tener la paciencia para que ellos aprendan también en relación a cómo vincularse afectivamente con sus hijos o cómo lavar bien los trastes o cómo separar bien la ropa. Y hay que soltar y hay que negociar y hay que ceder también de ese espacio que ha sido tan nuestro, pero que también ha sido tan pesado sobre las espaldas femeninas. Y reconocer la importancia del autocuidado, es decir, el descansar, el tener un espacio para nosotras por salud mental, ¿no? Digamos, es importante reconocer que el autocuidado, el cuidarnos a nosotras mismas, es una forma de amar a nuestros hijos y de amar a nuestra familia, porque eso nos permite estar bien, nos permite estar enteras para cuando se necesite. Entonces, digamos que hay una serie de estructuras y sentidos y significados alrededor del cuidado que es necesario primero visibilizar, después entender, para poder deconstruir y tener una vida más plena como mujeres que trabajamos en general. Y para terminar, me gustaría cerrar con estas dos frases particulares de Beatriz Jiménez. En cierto sentido, ser mujer supone vivir luchando para conquistar un tiempo propio. No hay habitación propia que valga si no se dispone del tiempo para ocuparla. El tiempo es siempre un campo de batalla para las mujeres que se pasan la vida buscando un equilibrio entre el tiempo que entregan y el tiempo que buscan o desearían para sí mismas. Luchar por el tiempo propio es luchar por la vida. Quizás algunas, tras mucha lucha, hemos conseguido un cuarto propio. Lo que no sabíamos es que la mayoría de las veces este cuarto no tiene una puerta con cerrojo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana. Muy oportuna la presentación de Liliana y también la de Claudia. Haciendo un recuento respecto a ambas presentaciones, estimados amigos que nos acompañan en este importante foro, puedo decir que Claudia nos habló de 3 temas puntuales o 3 temas principales: la carga de trabajo, la producción científica y la participación en tiempos de crisis. Respecto a la carga de trabajo, hablaba de que estamos nosotros en primera línea en temas de salud. Sin embargo, también pertenecemos a ese menor porcentaje de trabajo no remunerado, a ese amplio porcentaje de trabajo no remunerado y al pequeño porcentaje en cargos de dirección. Tenemos un trabajo invisible con una excesiva carga mental, que eso es importante, porque estamos pensando en el sílabo que tenemos que enviar o en el reporte que tenemos que enviar, en el pago que tenemos que hacer, y también pensamos en la lista de útiles y en la comida y en los papás y en los sobrinos y en todos, ¿no? Entonces esa carga mental que a veces nos abruma no tiene medida, ¿no? También hablaba de que en la producción científica normalmente los hombres producen más, incluso ahora en épocas de pandemia, ¿no? También, y que normalmente las mujeres estamos tras cámaras o tras vestidores, y allí recuerdo yo la película Talentos Ocultos. También habla de la participación en crisis, donde el 70% del personal de salud, catalogado todo el área de enfermería y tal, pertenece a las mujeres, y el 25% en puestos de liderazgo, es decir, nuestra toma de decisión es mínima respecto a la alta exposición que tenemos en épocas de pandemia, ¿no? También hablaba de los medios de comunicación que normalmente pues convocan más para las entrevistas, para los foros y tal, a las mujeres antes que a los hombres. Muestra de ello es la serie de foros que presentó Claudia respecto al tema de la participación de hombres. Valga la oportunidad para mencionar que en todos los foros que nosotros hemos realizado, como Vicerrectorado Administrativo, como Educación Global, hemos ido llevando que haya siempre esta equidad, esta alternancia y que sean mixtos los foros. Excepto este sí que es la primera vez que tenemos 2 expertas específicamente en temas de género. Respecto a Liliana, hablaba también de los porcentajes de trabajo no remunerado que tenemos las mujeres, de todas estas actividades que tenemos que hacer
en coincidir el alimento, el cuidado de los niños, la ropa y tal, ¿no? También hablaba de que hay que, estamos entendiendo o que en estos momentos de pandemia se han borrado las fronteras y los espacios. En este momento, en un mismo hábitat, en un mismo espacio, somos mamás, somos empleadas, somos jefas, somos hijas, entonces sí que se nos complica un poco más. Pregunta también cuándo hay tiempo propio, cuándo podemos decir estoy cansada, ya no puedo más, o si lo decimos, bienvenidos. Habla también de las estructuras sociales y culturales que tenemos, con las que ya hemos venido, y que justamente estos foros son los espacios para ir luchando respecto al tema. Conciliar los derechos de todos y ceder y negociar. Yo creo que es muy importante esa última parte que también nos decía Liliana, ceder y negociar. Y Claudia también nos decía en la parte final que hay que buscar espacios y dividir el trabajo del hogar, e incrementar la participación en este tipo de foros y en este tipo de espacios. Por eso cuando nosotros lanzamos la invitación de este foro, hablábamos de que debían estar en familia, preferiblemente esposa y esposo, o novios, padres, hijos, todos, para que entendamos estos datos, estas perspectivas del tema, ¿no? Muy bien, yo voy a hacer ahora, les voy a pedir a Liliana y a Claudia que pueden encender sus micrófonos y sus cámaras para hacer, primero me encanta unos comentarios que he recibido y los voy a referir rápidamente. Por ejemplo, Joana Jiménez dice, qué excelente opción es esto de dejar la tarea de las tareas del hogar para que las realicen otros miembros de la familia, aunque no lo hagan perfecto como a nosotros nos gusta, pero es importante dar ese espacio. Muy, muy buen comentario, porque es verdad, a veces nos aturdimos, como decían ustedes, es que no barriste bien, en esa esquina falta y tal. Marta Ogoño nos dice que es digno de felicitar, y yo sí lo hago, porque hay quienes tenemos esa gran suerte de que los hombres que están a nuestro alrededor ayuden. Dice, también hay hombres que han ayudado a sus esposas durante todo este tiempo, y eso es digno de felicitar. Y felicito también de manera particular a todos los caballeros que se han dado cita en este evento el día de hoy. Y hay un último comentario que les quiero hacer de Nidia Muñoz, y dice que nosotros somos los responsables del tema de la división del trabajo en el hogar, porque somos como madres, aquellas que tenemos hijos, quienes debemos inculcar desde pequeños a los niños para que sepan también el tema de la distribución en el hogar. Muy bien. Yo tengo una pregunta que he seleccionado para Claudia. Si está allí Claudia. Muy bien, gracias. Dice, no, la pregunta la hace Arelis Intriago y dice, ¿qué hacer para, cómo las mujeres, para aquellas mujeres en ciencias que vivimos en hogares de bajos recursos, con necesidades de aprendizaje, cuál sería la alternativa para participar en actividades científicas cuando tenemos grandes limitaciones? ¿Qué sugerencia da, Claudia? Bueno, nosotros como red estamos justamente trabajando en diferentes proyectos. Uno de esos es empezar a abrirnos un poco ustedes saben que la educación y la ciencia en nuestro país es sumamente centralizado. Tenemos Quito, Guayaquil, Cuenca. Sin embargo, nosotros como red hemos querido ampliarnos. Tenemos un nodo sumamente importante en Manabí, de lo cual Doris es parte, y también en otras universidades. Y de esa manera también empezar a generar ciertos pequeños proyectos de webinars, de foros, para ir a diferentes universidades. Estamos también trabajando con algunas científicas en esta época para generar webinars con este tiempo junto con la OEI en las futuras semanas, en las cuales estarían abiertas a todo el público. También estamos trabajando en algunos videos pequeños para que lleguen también a la escuela y a los colegios a través de la televisión. Se ha compartido con algunas investigadoras. Sabemos que hay mucho por hacer, pero otra de las cosas es que te invito a conectarte a través de nuestras redes sociales y comunicarte con nosotros para ver y conectarte tal vez con personas, con expertas que puedan estar en tu área de interés y de esa manera generar un vínculo más fuerte contigo.
Muy bien, gracias Claudia. Sí, de paso en el chat tenemos muchas personas interesadas en pertenecer a las redes y a los grupos de investigación en los que ustedes están. Lo que yo les puedo decir que pueden visitar la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas en el Facebook y en el Twitter también está como Científicas GC. Y Liliana Castañeda Rentería está en el Facebook tal cual, también la pueden conseguir para sus investigaciones, ¿no? Muy bien, gracias, gracias Claudia, siempre hay una manera de ayudar, yo creo que también el ayudarse unas a otras es una magnífica oportunidad de poder ayudar a aquellas que están en menos posibilidades de hacerlo. Tengo una pregunta para Liliana, nos pregunta Jesús Ruiz Flores, qué bueno que haga una pregunta Jesús, dice, Liliana o doctora Castañeda, ¿qué implica reconocer los cuidados directos tanto como los indirectos? Bueno, el reconocerlos primero como trabajo permitiría que socialmente tuvieran un valor asignado y que entonces la acción estatal y la intervención estatal a través de políticas públicas, por ejemplo, fuera más directo y permitiera apoyos a aquellas familias en las que las mujeres ven mermada su ciudadanía o su goce de derechos por este tipo de situaciones. Y pongo rápidamente un ejemplo. Históricamente en México, la esposa deja de trabajar cuando tiene hijos para dedicarse completamente a la crianza, ¿no? Pasan los años, el hombre genera una trayectoria laboral importante, la mujer puede o no después insertarse a trabajar, generalmente ya en una desventaja respecto a su actualización profesional y sus credenciales profesionales, en competencia ya con muchas personas jóvenes, mejor preparadas también, y lo que provoca es que la mujer no tenga una pensión adecuada o no goce de derechos de seguridad social porque se dedicó a cuidar a los hijos y a cumplir su deber ser como madre y se ve mermada en el goce de derechos. Entonces, digamos, reconocer que el trabajo de cuidados y el trabajo no reproductivo es parte de la producción de riqueza que hace posible que un hombre sea productivo, por ejemplo, ¿no? O que haya personas productivas en la sociedad, es también permitir que el Estado tenga intervención y tenga políticas públicas y programas que faciliten no solamente la igualdad, sino también el goce de una ciudadanía plena para las mujeres. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Es un tema apasionante realmente y tenemos mucho por hacer todavía en políticas públicas y para eso necesitamos más mujeres en cargos directivos, más mujeres en la toma de decisiones para que podamos ir contribuyendo justamente a todos estos espacios. De modo que en tiempos de pandemia y COVID-19 es importante entender, el virus por sí solo no discrimina género, como todos lo sabemos, no discrimina la clase social ni económica. Nos puede dar a todos por igual. Sin embargo, nosotros los seres humanos sí lo hacemos muchas veces, ya sea en desigualdad hombres-mujeres, hacia las personas con discapacidad, hacia los trabajadores. Y hoy que abordamos uno de los tantos tópicos de esta cuarentena, como es el teletrabajo, nos cabe la reflexión de ir un poco más allá, y es algo llamado interseccionalidad. Pues no solo es distinta la forma en que afecta la cuarentena a hombres y a mujeres, sino que también es distinta la forma en que le estamos viendo las mismas mujeres. No es lo mismo ser una mujer del campo que una mujer de la urbe. No es lo mismo tener un trabajo de empleada doméstica o vendedora informal o vendedora de la calle que ser empleada pública o trabajar para una empresa o lo que es más, estar en el mundo de la academia. He ahí el desafío que tenemos todas y tenemos todos. En este momento ya vamos a abordar el cierre de nuestro evento y yo voy a dejar un espacio para que pueda la doctora Castañeda y la doctora Claudia Segovia despedirse de nuestro público, sin olvidar que este es un evento organizado y avalizado, organizado por el Vicerrectorado Administrativo y tiene el aval de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas REMSI, que justamente la dirige la doctora Claudia, la Sociedad Latinoamericana de Estrategias SLADE, el proyecto TUIN, que es un proyecto de innovación en educación financiado por la Unión Europea,
la Red Mundial de Jóvenes Políticos, el Espacio de Mujeres Líderes en Educación Superior en ULIES y el Grupo Iberoamericano de Investigación de Conciliación y Corresponsabilidad, que dirige justamente Liliana. Voy a dar la palabra a Claudia para su último mensaje, por favor, a todas las personas que nos acompañan. Tenemos personas, recuerden, de muchos países, de muchas universidades, de muchas empresas y hombres y mujeres. Claudia. Bueno, muchísimas gracias. Como decíamos antes, es un espacio sumamente importante. Quiero agradecer a todas las organizaciones y decirles nuevamente, recalcarles que esta crisis y todas las crisis que se nos presentan pueden ser grandes oportunidades para aprender. Y de esto podemos sacar muchísimas lecciones para nuestro futuro, no solamente como mujeres, sino como familia, como comunidad y como sociedad. Otro de los aspectos importantes, como les decía, es aceptar nuestras debilidades, nuestras fortalezas y también unirnos y apoyarnos, no solamente en nuestro núcleo familiar, sino en general. Yo, al igual que me imagino mis compañeras, soy sumamente optimista y creo muchísimo en las redes y ese apoyo que nos damos entre nosotras. Y esa es una de las maneras en que podemos salir adelante, apoyándonos juntos para superar esta crisis. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia. Liliana, por favor. El micrófono. Agradecerte a ti, Doris, la invitación para dialogar, para participar en este panel, a Claudia, ¿no? También en colaboración con esta presentación, a todos quienes nos escucharon también. Y bueno, yo creo también soy una mujer optimista y pienso que justamente esta crisis nos da la posibilidad de repensar, de visibilizar un montón de situaciones cotidianas, que por cotidianas estaban naturalizadas y que gracias a esta crisis es posible ponerlas sobre la mesa, no solamente para discutir o para generar transformaciones de largo aliento, que pues esa sería la finalidad, pero también es una forma de nosotras mismas resignificar muchas de las cosas que nos pasan, ¿no? Es decir, hay muchos malestares como madres, como trabajadoras, que no tenemos por qué, diríamos acá en México, tragarnos solas, ¿no? Es decir, es necesario sabernos acompañadas, saber que es algo que vivimos muchas mujeres y que por eso es necesario repensar cómo lo estamos haciendo, cuál es el origen de todas estas cargas y cómo poderlos hacer más compatibles si es nuestro deseo hacerlo. Entonces, me parece que estos paneles no son solamente en términos de buscar, pensar en grupos, sino también de reflexionar y resignificar nuestras propias experiencias como madres y mujeres trabajadoras. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Para algunas culturas la palabra crisis significa oportunidad para el cambio. Que este tiempo que estamos viviendo no nos lleve a una nueva normalidad, pues en la normalidad estábamos luchando y exigiendo derechos, más bien que nos lleve a un nuevo comienzo, donde nos repensemos como sociedad, ya con derechos e igualdades. Que las luchas y los aprendizajes desde nuestra trinchera, desde nuestras posibilidades, y por muy pequeñas que parezcan, sean para aportar en gran medida la construcción de un mundo más igualitario, y que esto se convierta en insignia para superar la prueba de esta crisis y la palabra evolución sea en un escenario de derechos y de justicia social. Gracias, Liliana, gracias, Claudia, gracias a todos los amigos y amigas que nos acompañan de diferentes lugares, de diferentes ciudades, de diferentes partes del mundo. Muchas gracias por participar en este foro y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias y que tengan buenas noches. En este momento queda en pantalla una evaluación, una encuesta muy breve de apenas 2 o 3 preguntitas para que nos ayuden y, como siempre, pues nos ayuden a mejorar. Muchísimas gracias. Buenas noches.